¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Días de Campo. Hoy quiero compartir con todos ustedes una nota que hizo para mí uno de los mejores periodistas políticos que da acá en Necochea, que analiza muy bien lo local y lo nacional también, que es Miguel Abálsamo, y a cual quiero felicitarlo por la nota que le hizo a López Murphy, y que realmente no tiene desperdicio por la calidad de preguntas que le hizo, el tema de inflación, gasto público y un montón de datos que ustedes van a ver después. Así que bueno, Miguel, un gusto que nos visites acá en nuestra casa. Gusto mío. Te volvemos a felicitar porque realmente has hecho un trabajo muy bueno. Muchas gracias. Como dije recién, la calidad de las preguntas y bueno, sintéticamente fuiste llevándolo a López Murphy a que dé un desarrollo fantástico de lo que le pasa en el país, ¿no? Bueno, yo te tengo que devolver los elogios. 27 años y algunos meses de programa es. Bueno, muchas gracias. La experiencia es importante y hace a la calidad, porque tantos años, te felicito, 27 años y medio. Sí, sí, gracias a Dios. Estoy hablando de vos ahora. Sí, Me pongo el papel de periodista, te pregunto a vos. Muchas gracias. De Días de Campo, que lo suelo ver repetido, aprendo bastante. Yo no soy alguien que sabe de campo. Pero bueno, muchas Pero es como gracias. decía un amigo sobre el campo, ¿viste? ¿Qué es el campo argentino? No tiene campo, mi amigo, pero dice, y el campo argentino es como el dulce de leche, el fútbol, el mate, lo más argentino que hay. Exactamente. Así que bueno, realmente cómo te comunicaste con López Murphy realmente fue impactante la nota que le hiciste, ¿no? Bueno, en la intimidad de esto, vos es que López Murphy viaja mucho a New York, bueno, viaja mucho al mundo, disertando. Y en New York justo viaja a lugares, y a veces suele parar en lugares donde hay gente de llegada. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro nieto, Facundo, en New York. Y en ese lugar donde él está, hay una conjunción de gente que tiene relación con Telemundo, el canal de allí de New York, ¿no? Estoy hablando de la cocina de esto. Y bueno, entonces tiene muchos contactos con López Murphy, con mucho economista que va, otra vez fue arreglado, Milei, estaba por viajar recientemente cuando comenzó la cuarentena. Y a partir de ahí, bueno, debo decirlo también, me sirve de alguna manera porque todos estos contactos los traslado yo al pequeño mundo, al pequeño hogar que es Necochea, y en mi programa de radio, lunes a viernes en FM, la radio. Y bueno, tuve el contacto con el doctor. Sí, me pareció una nota muy interesante. Viste que uno llega a un momento de su vida donde hay que escuchar mucho, todo. Sí, sí. Viste que tenemos, me parece que un problema que a veces uno lo tiene también, que nos escuchamos poco y no observamos las ideas de los demás, que a veces son muy buenas, y tenemos algunos prejuicios o ataduras ideológicas. Me parece que esto nos pasa. Y yo soy muy amigo de escuchar a todo el mundo, reflexionarlo, leerlos, verlos por televisión y sacarlo muy positivo. Y yo lo valoro mucho a Ricardo López Murphy, aparte de la nota, porque es alguien que uno puede estar de acuerdo en algunos conceptos o en desacuerdo, pero viste que es visceral, no oculta lo que piensa y lo dice taxativamente, viste, no anda con rodeos. Él fue ministro de Defensa. Fue ministro de Defensa, fue ministro, bueno, el famoso ministro de Economía, que te acordás que habló de bajar el gasto público, con De la Rúa viajó a Chile, después no lo mantuvo en el cargo y a la semana se fue, y después vino todo. ¿Te acordás que vino Caballo después? Sí, sí. Y todo lo que pasó en el gobierno de la Rúa, y además es un hombre que expone internacionalmente, permanentemente, las ideas económicas. Estando de acuerdo o no estando de acuerdo con él, quiero decir, ¿no? En muchas cosas, pero de un gran valor su palabra, nacional e internacional. Sí, sí, es un tipo de referentes en cuanto a, como decís vos, al tema político y económico sobre todo, y que los conceptos que da en tu charla, la verdad que no tienen desperdicio, ¿no? Y en estos momentos, ¿no? Sí, sí. Alfredo, tenemos que replantear momentos que hay, en la salud y en la economía tantas cosas, ¿no? Hay una incertidumbre tan grande que nadie sabe lo que va a pasar, pero bueno, así que bueno, nuevamente te felicito y bueno, quería compartir con toda la gente de Necochea, Lobería y la zona que nos están mirando para que escuchen esa nota maravillosa realmente que le hiciste, así que bueno, muchas gracias. De nuevo te agradezco. Y te felicito por otra cosa también, porque había venido en algún momento, creo que estaban haciendo esto cuando estaba pleno, pero el lugar físico que tenés es espectacular, sí, muy fino, muy delicado. Trabajamos cómodo, la verdad que sí, así que ya más adelante haremos una nota entera, con vos de un programa entero, charlando de lo que pasa en Necochea también, ¿eh? Bueno, va a ser un placer, como no, y siempre te digo lo mismo recíprocamente en mi programa de radio, que no es por esta nota, sino que siempre hemos charlado y bueno, y nos motiva, me parece, Alfredo, lo que nos motiva a tanta gente. El crecimiento, el desarrollo de Necochea, a lo mejor, ¿no? Sí, están postergados
Bastante. en esta ciudad. Así que es un tema que da para un programa entero. Así que, ¿qué te parece si escuchamos la nota que hiciste? Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Vamos a escuchar la nota y después vamos a la pausa. Bueno, queremos escuchar una reflexión importante sobre lo que es el momento que se está viviendo en el mundo y en la Argentina en especial. Y la pregunta es, doctor, ¿es salud o economía o es salud y economía hoy en la Argentina? Siempre salud y economía, siempre los seres humanos tenemos dilemas y disyuntivas y tenemos que tratar de tener la mejor salud sin destruir la economía o la mejor economía sin crear daños a la salud. Esa consideración creo que parte de un análisis racional. En ese aspecto probablemente ha habido una subestimación, yo creo que por pánico respecto a las enfermedades en el mundo, en la región y en Argentina, al daño económico que se está haciendo y en consecuencia estamos yendo a la peor crisis que conoció nuestro país y va a ser de un empobrecimiento brutal respecto al pasado y nos llevará, yo digo, en el mejor de los casos, varios años, probablemente recién en el 22 se recupere los niveles del 18-19 y estos 2 años van a ser muy difíciles. ¿Recuperar la economía es tan difícil como salir de la cuarentena? Yo creo que salir de la cuarentena es un prerequisito, o sea, ordenadamente, con extraordinario énfasis en la higiene en las ciudades, en la higiene en las empresas, en la higiene en las personas, usando barbijo, manteniendo distancia prudente, pero hay que volver rápidamente a producir. La caída de actividad es muy fuerte y eso no se olvide que además de derrumbar los ingresos en el sector privado, produce una catástrofe en el sector público. La presión tributaria en la Argentina es extravagantemente alta. Ha subido los últimos 20 años más del 50% y en particular el impuesto a los bienes personales o a la riqueza ha subido por 9, o sea, son tasas asombrosas. Todo eso en un contexto de caída muy fuerte en el nivel de actividad se derrumba y yo creo que eso nos va a poner en una situación límite en el mes de mayo. Para evitar eso, cuanto antes volvamos ordenadamente y con seriedad y protegiendo a la salud, a la actividad mejor. Hay muchas ciudades del país que prácticamente no tienen casos o tienen casos muy limitados, muy controlados. Deberían volver rápidamente a la actividad. Eso yo sería más cauteloso en las megaurbes donde hay más dificultades, ¿no? Usted habló recién de los impuestos, de las tasas. Acá tenemos en Necochea, por ejemplo, 28 tasas municipales, tenemos 64 impuestos nacionales, provinciales, como 133 para la gente en realidad. La única salida ahora será subir los impuestos, emitir, que puede provocar inflación. ¿Cuál es la salida después de la cuarentena para nuestra Argentina? No, yo creo que con realismo, si algo hemos aprendido, es que los últimos 2 años hemos tenido receso, los últimos 12 años hemos estado estancados, tenemos 46 años de crecer al 1,4%, todo eso vino acompañando una explosión del gasto público. Yo creo que si alguna lección sacamos de esto es que el gasto debe ser menor y debe hacer espacio a lo único que nos va a recuperar, que es un vigoroso crecimiento del sector privado, principalmente exportador, y ese va a ser el motor de salida, porque el país está muy condicionado por la falta de recursos externos y creo yo que lo único que los puede proveer, Estado no fabrica dólares, acá lo que fabrican dólares son los productores privados y eso va a ser muy importante en los próximos años. Y cuando hablamos de bajar el gasto público, que muchos coincidimos, ¿cuál es el gasto público, doctor? Bueno, el que hay que bajar. Yo diría hace muchos años cuando estaba el gobierno anterior, que usted sabe, era muy reacio a bajar el gasto, el gobierno anterior era
se daba cuenta que había un problema, pero no tenía ni el coraje, ni la firmeza, ni la convicción de ir sobre el gasto. Y muchas veces a mí me hacían la pregunta, ¿qué bajaría? Y bueno, Claro. yo les contestaba una cosa muy simple. Yo digo, yo tomo el presupuesto del año 2000, el presupuesto del año 17, 18, y ese presupuesto creció 60% en términos del PBI. Bueno, hay que mirar cómo era en el 2000, cómo es ahora, y comenzar a reducir. Si la actividad económica no ha crecido de esa época en términos per cápita, ¿por qué necesitamos 60% más de gasto? Y bueno, usted tiene que enfrentar el problema como lo enfrenta la empresa, como lo enfrenta la vida. Si usted no tiene los recursos para pagarlo, bueno, lo reduce. ¿Cómo lo reduce? Si es inteligente, reduciendo digamos, las cantidades. Si es menos inteligente, bajará el costo de eso, o sea, lo bajará por precio, pero el sector privado no está en condiciones. Yo no estaba en condiciones antes de esta catástrofe de la pandemia, y no va a estar en condiciones hacia adelante. O sea, usted necesita cebar la bomba para salir de esto, y la cebada de la bomba la va a hacer el sector privado, exportador, y eso no aguanta un costo exagerado del sector público. Usted lo ve, sabe, mire, una forma de verlo fácil es el desbalance cambiario que se está produciendo. ¿Por qué el tipo de cambio paralelo casi el doble del oficial? Bueno, porque está revelando esta enfermedad, no aguanta más la Argentina. Ahora, cuando hablamos del gasto público y de estos temas recurrentes, acá inclusive no le podemos poner ideología, porque podemos pasar por el ciclo militar, por el ciclo radical, por el ciclo peronista en su vertiente, el macrista también, ¿no? Todos han sido propensos, sí, claro, todos han sido propensos a subir el gasto. Mire, creo que el único ministro que intentó bajarlo fui yo. O sea, es decir, la cultura subyacente es bajar el gasto. Yo conozco algún municipio de la provincia de Buenos Aires, que yo he tomado el año 83, y he tomado el año 17, 18. La población del distrito no subió. El personal de la municipalidad se multiplicó por 10. Y yo le he hablado con los intendentes, y ellos me han dicho, mire, la verdad que esto es un disparate, nos sobra la gente, no tenemos qué hacer con ella, pero bueno, fueron distintas gestiones que fueron incorporando gente. El municipio está quebrado, mata impuestos no presta servicio, porque si paga los sueldos no tiene recursos para los servicios, para inversiones. Entonces el municipio se descapitaliza. Yo alguna vez propuse, es decir, yo era muy crítico de la gestión del presidente Macri desde antes que asumiera, porque yo escuchaba la narrativa que usaba. Y yo decía, con esta narrativa no va a poder hacer nada, no va a poder superar el problema. Entonces yo propuse, dado que usted me pregunta cómo hacerlo, yo propuse que en todos los municipios y en todas las provincias tomáramos el año 83, cuando comenzó la democracia, y ajustáramos el personal del 83 por el crecimiento de las cápitas. O sea, si la población del 83 ahora debe haber crecido en el orden de 40, 45, 50%. Bueno, tome el personal que viene en el 83, súbelo del 50%. Si quiere, para que sea menos traumático, le doy 10% más de margen, súbalo 65%. No sabe la limpieza que tiene que hacer. Y tiene una limpieza realista, o sea, porque toda la tecnología que usted incorporó en el sector privado y en el sector público sube la productividad. No había computadora en el 83. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Y cuánto no había trabajo digital. Claro. Ahora, usted me dice, bueno, ¿y qué hace con la gente que queda libre? Bueno, ahí viene el punto. Ahí viene el punto. Eso yo creo que es un tema importantísimo. ¿Cómo se sube el empleo genuino en una sociedad? Invirtiendo. Usted tiene que invertir. ¿Por qué invirtió poco en la Argentina? Bueno, porque el ahorro que había para invertir se lo comía el déficit del sector público. El déficit es una expresión mala, es desahorro. Entonces el déficit ¿qué hace? Reemplaza las máquinas, la infraestructura con bonos. Por eso nuestra sociedad se empobrece, porque tiene bonos y no tiene máquina, no tiene infraestructura, no tiene productividad, no tiene creación de empleo. Entonces, para crear empleo hay que invertir. Para invertir usted tiene que convocar al sector privado argentino en un 90% de inversión extranjera y convertir a la Argentina en un lugar que sea, digamos, un magneto, un gran imán de la inversión.
Eso es lo que hay que hacer. Y vio, en este periodo democrático de 30 y pico de años, doctora, ¿ha visto alguna posibilidad, alguna lucecita sobre esto en algún momento, en algún gobierno? No. Bueno, yo diría que durante la época de la convertibilidad hubo un esfuerzo genuino de atraer inversión, de aumentar la productividad, de aumentar el empleo productivo. Y es verdad que se logró lo que ocurrió en esa época, que se incorporó masivamente la mujer, pero el empleo en la Argentina ha venido subiendo. ¿Cuál es el problema del empleo? Parte subió en el sector público y parte subió en la informalidad, que es un empleo de muy baja productividad. Lo que usted tiene que subir es el empleo que paga impuestos. Y entonces, para subir el empleo que paga impuestos, no puede subir los impuestos, que ha sido lo que hemos hecho los últimos seguramente 20 años. Hemos subido los impuestos enormemente. Usted compara los impuestos que había cuando yo era ministro y los impuestos que hay ahora, se cae de espalda. Y mírelo en las tasas municipales, sí. Tiene que hacer un saneamiento. Exactamente, yo creo que sí. Hay que empezar, yo recorro mucho el país en la Red por la Libertad, haciendo un esfuerzo enorme de ayudar a pensar, porque en realidad nos hemos metido en esta tragedia por una trampa cultural, que no darnos cuenta que generar actividades parasitarias, como son estas que consumen recursos y no generan valor, lo que hace es empobrecernos. Y ahora, eso es un producto cultural, es decir, es pensar mal los problemas. Por ejemplo, en el único país que se piensa en subir impuestos en esta terrible crisis, todos los países están bajando impuestos, es nuestro. Todo el día. ¿Por qué ocurre eso? Porque en nuestros organismos representativos no están representados los que generan valor en la Argentina. Dígame cuánta gente está ahí mirando en el Consejo Deliberante de Necochea cómo bajar los gastos, cómo aliviar la presión de los contribuyentes, de las empresas, de generar más empleo. ¿Quién escucha usted con un discurso como este? Ese es el problema cultural que domina el problema político y económico. Si la cultura cambia en el sentido de revalorar la generación de valor, vamos a hacer un salto en nuestro progreso económico, como lo hicimos en la última mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX. Recuerde usted que entre 1890 y 1945 Argentina creció más que los Estados Unidos y tuvo menos inflación. Y tenía el Producto Bruto Interno de toda Latinoamérica, ¿no? Claro, bueno, eso, entonces hay algo en la historia argentina, en nuestros chicos, cuando estudian esos temas, que los estudian mal. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros chicos estudian a Sarmiento y Alberdi? En lugar de estudiar a Sarmiento y Alberdi, estudian a charlatanes y diletantes. Entonces, no tenemos orgullo por nuestra historia y no entendemos los tiempos de nuestro éxito. Entonces nos regodeamos en alabar a los factotum de nuestro fracaso. Ese es el problema cultural grande que tenemos. Pero ahí le di algunas ideas a usted que le preocupa el gasto. Tome ese trabajo ahí con la gente de Necochea y las municipalidades vecinas. ¿Cuántos empleados había en el 83? Exacto. ¿Cuánto hay hoy? Vamos a hacer esa cuenta. ¿Cuánto creció en el primer gobierno constitucional? ¿Cuánto creció en la década 90? ¿Cuánto creció después? ¿Cuánto crecieron las cápitas? Porque se tiene que crecer por las cápitas, pero ¿creció más que las cápitas? Automóvil Club Argentino. Desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22. Terminal Quequén, acompañando el crecimiento de Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921.
Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum. La única tecnología del mercado capaz de potenciar al máximo la acción de los graminicidas. Por eso, sea cual sea tu estrategia de control, Rizospray Integrum la potencia. Rizospray Integrum suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Y para los que están por venir. Nuevo Yaris, crea tu momento. Nosotros en este momento de la Argentina, salvo la emisión monetaria que va a provocar inflación, ¿qué otra salida tenemos? ¿Usted está de acuerdo con emitir en este momento, doctor, en esta contingencia casi trágica que estamos viviendo? A ver, no, la emisión no fue un acto de voluntad del gobierno, se le escapó porque se quedó sin financiamiento. Yo creo que lo que están haciendo los otros países, lo que era razonable hacer, y que ya lo sugirió el gobernador de Córdoba, es que esto como una guerra, usted tiene que fortalecer los sectores que están en la batalla contra el enemigo invisible, el virus, que son los sectores de salud, de seguridad, de Fuerzas Armadas, y tiene que hacer hibernar al resto. ¿Hibernar qué significa? ¿Vio los osos cuando cazan salmones? Sí, cazan en la primavera, en el invierno, y en la primavera, en el verano y comienzo del otoño. ¿Y después? Cuando se acerca el invierno, se meten en la cueva y comen poco. Bueno, los sectores que no están en batalla tienen que reducir su ingreso para financiar a los que están en batalla. Ahora, cuanto antes volvamos a producir, ese problema se acabó. Le pregunto una de las últimas, agradeciéndole mucho su presencia en esta mañana en nuestra radio. El tema entrar en default. ¿Qué significa el default ingresando a la Argentina para el futuro nuestro? Bueno, esperemos que no. O sea, yo creo que están negociando y esperemos. Yo creo que las cosas no... En realidad, con un esfuerzo marginal, eso se puede llegar a un acuerdo. Así que esperemos que esa circunstancia que se ha creado, que están todos dispuestos a encontrar un acuerdo, se pueda materializar. O sea, yo creo que sería un enorme error que a todos los problemas que tenemos le agreguemos una crisis de financiamiento para el futuro. O sea, usted me preguntaba cómo se recuperaba la economía. Bueno, se va a recuperar si usted está normalmente organizado durante el 21 y el 22. Ahora, si usted a la salida de la crisis tiene que empezar a negociar el problema de financiamiento externo, estamos fritos. Yo creo que hay una oportunidad con pequeñas cosas, y yo creo estar informado de eso, con cosas muy razonables que hay que adecuar de la propuesta. Probablemente se llegue a un acuerdo y eso sería muy, muy positivo, le haría muy bien al gobierno y le haría muy bien al país. Esta pandemia también ha dejado muchos conceptos, aquello de más Estado. ¿Qué es más Estado? ¿Habrá más Estado? ¿Habrá más actividad privada? ¿Todo en su justa medida? Bueno, pongámosle varias dimensiones. Primero, cuando usted tiene una guerra o tiene una pandemia, es natural que haya una acción coordinada y que el peso del Estado en la guerra y en las pandemias durante esas circunstancias sube. Es decir, usted, cuando hay los mercados funcionan bien cuando cada uno actúa con libertad y se hace responsable de sus actos.
cuando hay contagio, como acá, es una situación de inapropiabilidad, de externalidad, entonces en general en todo el mundo hay una acción del Estado importante que cesa cuando cesa la guerra, es decir, esa es la lógica. Ahora, ¿qué aprendimos de esto? Yo diría, aprendimos que los estados obesos, paquidérmicos como el nuestro, no supieron comprar a tiempo los test, tenían muy deficiente la calidad de sus hospitales, o sea, con todo lo que gastamos, nuestros hospitales, nuestros test eran muy bajos, no le digo comparado con Alemania, le digo comparado con Chile y Uruguay. Y en ese sentido, a mí me parece que tenemos que reestructurar todo nuestro sector público, perdiendo ese carácter paquidérmico, obeso, y yendo a un Estado más estratega, más inteligente, que vea venir los problemas, no que diga, como dijo el ministro de Salud Pública, no va a venir el COVID-19 o lo esperaba más tarde. ¿Usted recuerda esa expresión? Sí. Entonces usted me dice, ¿más Estado para que se equivoquen más? No. ¿Más Estado para que tengamos los hospitales en ese estado calamitoso que estaba? ¿Más Estado para seguir manteniendo un aparato clientelista y a todos los cortesanos en lugar de gastar en nuestra defensa, en nuestra seguridad, en nuestra salud, en nuestra educación, pero bien gastado, ¿no? Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, Avenida 59, número 3200, teléfono 43 2895. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima, teléfono 49 9111, Estación Pierre. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Delegación Necochea. La última sería preguntarle el futuro, porque vamos a hablar del futuro que está muy cerquita el año que viene en cuanto al futuro electoral, porque yo escucho sus ideas y por ahí no las veo cristalizadas en los partidos tradicionales. ¿Estas ideas se podrán cristalizar en un armado político para el año próximo? Sí, yo creo que deberán estar, porque creo que hay una de las crisis que tenemos, es una gran crisis de representatividad. Si los sectores dinámicos de esta sociedad no están representados, creo que eso es imprescindible para superar la parálisis. Me
Mi convicción es que eso ayudaría enormemente a una mejora institucional. Por ejemplo, a mí me alarma que el Congreso de la Nación no se reúna, que la justicia no opere a pleno, que las legislaturas provinciales no operen, que no operen los consejos deliberantes. A mí me parece que con medidas cuidadosas, prudentes, pero en nuestra república, en nuestro sistema constitucional, el que autoriza los gastos, el que genera las leyes, es el Congreso, son las legislaturas, no es decir, esta idea del Estado soy yo, que tenían los monarcas absolutos de los siglos XVI, XVII, eso no es el mundo de nuestro marco institucional. Y yo espero que los sectores afines a estas ideas puedan protagonizar el año que viene una elección importante y darle nueva vida a nuestro régimen institucional, con la salvedad que en el 2023 tienen que unirse a una gran coalición que nos permita superar el gobierno populista. ¿Serías voces en el Parlamento el año que viene? Y yo espero que Presencias. lo sean, y espero además que en el 23 lideren una gran coalición, lo más amplia posible, sin sectarismo, sin arrogancia, para darle a la Argentina un nuevo gobierno que tenga esta lucidez estratégica de poder salir de esta decadencia histórica de tantos años, quiere usted 45, si usted quiere 75 años, donde el país ha venido retrocediendo. Yo creo que desde hace 75 años, marcadamente y agudamente desde el año 74 en adelante. Un gran abrazo, doctor. Muchas gracias por estos minutos en la mañana de nuestra radio. Un gusto de hablar con usted. Hasta luego. Gracias. Y bueno, espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias y que tengan todos un buen fin de semana.